Ya la hermana Damaris ha dicho que se oye muy bien, ahora sí. Bien, lo que tiene estar aquí con la conexión en directo. Bien, Salmo 125, lo tenemos. Comenzamos en el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder tener tu palabra con nosotros, de poder disfrutar de ella y de poder, Señor, por tu gracia y tu misericordia, compartirla. Perdónanos porque no somos muchas veces conscientes de cuánto debemos apreciar esta palabra tuya, cuánta sangre y cuánto sacrificio ha costado hasta el punto de poder tenerla hoy completa en nuestras manos. Padre, que podamos pensar en estas cosas cada día de nuestras vidas para apreciar y valorar la palabra tuya, la revelación que has provisto, completa y perfecta para nosotros en este tiempo. Padre, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra y que seas tú el que nos hables en esta noche y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros, yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí, aún siendo niños, quizás si nos retraemos un poquito a esas fechas de nuestra juventud, de niñez, quizás recordamos el primer funeral al que asistimos o la primera persona fallecida que vimos. Es muy poco probable que te acuerdes de la primera fiesta a la cual asististe, pero de la primera persona que ves fallecer o cadáver, es prácticamente imposible que ese recuerdo se te borre. Cuando vemos la escritura, el mismo Salomón, el hombre más sabio de la tierra, dice acerca de esto, que es mejor estar en el día de la tristeza que en el día de la alegría, porque el día de la tristeza te enseña mucho más y dice, todos los vivos pondrán esto en su corazón también. Estas cosas, obviamente, como dije anteriormente, las recalco porque meditando en estos días todos los días que hemos estado de funerales, claro, ¿cómo consolar a una persona o a unas personas u otras te va a costar mucho más dependiendo si esas personas han puesto o no su confianza en el Señor? Cuando preguntamos y buscamos respuestas, si no tenemos un ancla firme que nos ayude a mantenernos, entre comillas, con los pies en tierra, nuestra cabeza se puede ir y nuestra boca a sitios que no debe. Cuando meditaba un poco en esa situación, pensaba en este salmo que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Buscando algunas definiciones de la palabra confiar, una de ellas es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio o cosa. Depositar en alguien. Dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea. Otra definición, esperar con firmeza y seguridad. Dar esperanza, esperar con firmeza y seguridad, depositar en alguien. Yo creo que quizás la frase depositar en alguien para nosotros se complementa más con lo que creemos, con lo que vivimos, porque esto no es una definición bíblica realmente la que he leído. Pero cuando pensamos en Dios,
cuando pensamos en lo que dice este salmo, los que confían en Jehová, los que depositan en Jehová, los que entregan a Jehová, ¿recuerdan cómo dice el Señor Jesucristo? Venid a mí todos los que estáis como trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los que depositan en Jehová, pregunta, ¿qué debo yo depositar en Jehová? Cada uno de nosotros en su vida personal y particular tiene algo que le estorba en su confianza. Podríamos comenzar a mencionar casos particulares. En este ejemplo, en este caso, cuando vivía esta situación, tristemente, pensaba cómo afronta una persona que no puede depositar esta carga tan terrible de la pérdida de un familiar, de un hijo. ¿Cómo puede una persona asumir esta carga si no tiene en quién depositarla? Y para nosotros, los creyentes, yo creo que, como dice la Escritura bien claro en 1 Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna situación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, hablando obviamente en cuanto a la tentación, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero obviamente, tomando o parafraseando un poco con respecto a este versículo, podríamos también aplicarlo a cualquier circunstancia de nuestra vida. O sea, si Dios permite algo en mi vida, es porque Él sabe que tú y yo tenemos la capacidad de lidiar con su ayuda con ese algo que permite. Recordamos el caso de Job. Job no pierde un hijo, no pierde dos, no pierde tres. ¿Cuántos pierde de un tirón? 10. Uf. Pierde toda su hacienda, sus criados. Bueno, le quedó uno, dice, escapé yo para darte la noticia, obviamente, quedaron 2 o 3. Y no obstante a eso, también su salud. Su esposa titubeante. Algunos autores dicen que sí, otros dicen que no. Pero, ¿cuánta carga estoy llevando yo? Cuando yo estoy llevando más carga de lo habitual en mi vida, significa que no estoy confiando lo suficiente en Dios. Las cargas que tú echas sobre tus hombros, esa proporción o esa relación es una proporción o una relación inversamente proporcional a tu confianza en Dios. Para Julián, que es un científico matemático, seguro que las relaciones inversas y de inversamente proporcional y directamente proporcional le suenan más. Yo me acuerdo de cuando daba física, que nos enseñaban ese tipo de relaciones. Pero claro, si yo confío y deposito en Dios, voy a andar mucho más ligero, aunque la carga sea muy grande, como es el caso que acabamos de mencionar. Pensaba un poco y digo, oye, ¿dónde está ese monte de Sión? Porque es un monte que no se mueve. Físicamente hablando, ¿usted se le ocurre alguna forma en la cual algún monte físicamente se mueva? ¿Se le ocurre o no? Por un terremoto, bueno, el hermano dice unas cosas curiosas. Pues el monte de Sión, curiosamente, es un monte que se mueve, que se ha movido 3 veces. Estuve buscando un poquito la historia, pero no es que se moviera realmente el montículo como tal, sino que a 3 estructuras concretas de manera diferente se les ha dado el nombre de monte de Sión. Es una cosa curiosa. No es que se mueva físicamente, sino que los hombres de manera concreta lo han movido. Y de forma tal que en alguna ocasión se le ha puesto también, aún a la ciudad de David, el nombre o se le ha tachado como monte de Sión también. Curioso. O sea, si vamos ahora, podríamos ver, ¿y el monte de Sión? Pues o aquí, o aquí, o aquí, o es esto, o esto, o esto. Algunos cuando leen, por ejemplo, esta escritura, son muy, entre comillas, sionistas, hablando directamente de un monte en concreto, de un lugar en concreto, de un lugar físico. Otros dicen que se refiere
en sí a lo que es toda la tierra de Israel o toda la ciudad de Jerusalén, etcétera. Como ustedes saben, algunos de los que hacen algún viaje de peregrinación a Tierra Santa vienen con un llamado síndrome de allí. ¿Recuerdan el síndrome de qué? Hermano Julián, que ha estado por allí en Tierra Santa, ¿te acuerdas? ¿El síndrome de qué? De Jerusalén, el síndrome mesiánico, vienen por allí con unas... A él no le ha pasado, damos fe que no. Pero hay gente que viene con un síndrome llamado el síndrome de Jerusalén o el síndrome mesiánico, que cuando van por los paseos concretamente bíblicos por allí, bueno, yo creo que algunos de los apóstoles y profetas modernos creo que tienen ese síndrome. Seguro que... ¿eh? No, seguro, porque sé que hay... Suelen organizar viajes anuales, algunas iglesias o confesiones que hacen viajes anuales. Y vienen con el llamado síndrome mesiánico o con el síndrome de Jerusalén porque les impacta de una manera emocionalmente muy fuerte y seguía antes a un TikToker que iba directamente allí, así, mire, aquí estaba enterrado Jesús y comenzaba ahí a decir cosas curiosas y asha baba y bueno, se emocionaba mucho. Y decía que en este lugar había unas potestades. Bueno, lo he dejado de seguir, gracias a Dios, no tengo tanto tiempo. Pero te encuentras cosas muy curiosas. Y pensando en esto, decir, oye, hay algo en esta tierra física, como ustedes recuerdan, la tierra estaba ahí, pero durante siglos no fue habitada realmente por los hijos de Israel. Fueron deportados en más de una ocasión, etcétera, y la tierra se mezclaron, luego volvieron, y hasta que en el 1968, bueno, a ver, hasta que sucedió otra vez la constitución de Israel como nación, no estaban los judíos allí en este lugar. O sea, si pensamos en ese pedazo de tierra que trae tanto conflicto en el mundo y que algunos árabes, como así dicen, creen que es la solución a todos los problemas del mundo, acabar, borrar, destruir todo lo que es ese lugar y más que el lugar a los judíos. Si somos de esa mentalidad, eso cada uno ya como lo vea, obviamente estamos equivocados si pensamos que destruir a una nación es la solución a los problemas. Pero no quiero que usted se quede con que ese lugar es un lugar místico. En principio, no vaya por ahí porque vamos a caer quizás en el caso de las cruzadas. ¿Recuerdan o han leído algunos la historia alguna vez? Vamos a la Tierra Santa. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, quizás podemos tener una perspectiva un poquito más espiritual de lo que es este monte de Sión que permanece para siempre. Y quizás daremos o tendremos una perspectiva más espiritual y eterna al respecto de esto. Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. ¿Lo tenemos? Sí. Dice la Escritura: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando el salmista, se cree que este salmo, el Salmo 125, lo escribió, se cree, Ezequías. ¿Ustedes más o menos recuerdan los problemas que tuvo Ezequías con las invasiones, con Sennacherib y demás? ¿Recuerdan más o menos la historia? Sí. Y cómo él confió en el Señor contra todo pronóstico. Espero que sí, que lo recuerden, y si no, pues ya tenéis tarea para luego. Él confió en el Señor contra todo pronóstico.
y el Señor milagrosamente lo libró. Vea usted la historia, que es una historia espectacular y muy interesante. De Ezequías yo creo que se nos quedan siempre lo de los 15 años, pero aparte de eso había más cosas en la vida de Ezequías que merece la pena que recordemos. Cuando vemos aquí refiriéndose a Abraham y a los patriarcas, el escritor de Hebreos dice, si ellos hubieran estado pensando en ese espacio físico, tiempo tendrían de haberse vuelto, de ir otra vez, de estar, etc. Lo que quiero es que pensemos en este asunto con respecto a ese monte de Sión o a esa confianza en Dios que no se mueve, perdón, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre, tenga la idea de que si usted pone su confianza en cualquier cosa terrenal, su confianza peligra. Si usted deposita su confianza en cualquier cosa de esta tierra, porque lo que le decía, no se nos ocurre que un monte se pueda mover, pero ya le hemos visto aquí que hay 3 lugares que pueden ser llamados monte de Sión. Si usted y yo ponemos nuestra esperanza en esa ciudad eterna, ciudad eterna, en esa eternidad, en esas cosas eternas que sí dice la Escritura en el libro de Pedro que son inconmovibles, entonces tú podrás tener una confianza real. Poniendo tu confianza en cualquier cosa sobre esta tierra, sea lo que sea. Es que tengo 3 pisos. ¿Cuánto valía hace 5 años un piso en Ucrania? Piénselo. Hoy en día, ¿cuánto vale? Ya. ¿Hay algo en esta tierra en lo cual yo pueda depositar mi confianza? ¿Es seguro depositar mi confianza en algo en esta tierra? Recuerdo cuando yo era mucho más joven, había una carrera universitaria que se llamaba allí Licenciatura en Ciencias Secretariales. No sé si alguno en vuestros países la habéis conocido, ¿sí? Esa carrera consistía en una joven, eran chicas, no recuerdo ningún chico estudiando esto, que se le daban clases generales de inglés, de mecanografía, de etiqueta y protocolo, para ser secretarias. Y era una licenciada en ciencias secretariales. Obviamente esa carrera desapareció y todas las que tienen, que conozco 2, que tienen ese título, no sirve para nada. Dice, no, es que voy a depositar mi confianza en una carrera universitaria que voy a hacer. Dicen que en el auge que lleva la IA, espero que a los jóvenes universitarios de aquí no les pase, no, porque el hermano Julián está muy emocionado con su carrera también y todos los que estudiamos y tal. Pero dicen que con el desarrollo de la IA van a desaparecer en los próximos años ahora mismo el número exacto de carreras no puedo mencionarlo porque me equivocaría casi seguro, pero dicen que va a desaparecer un sinnúmero de carreras o de profesiones concretas con el desarrollo de la IA. Yo creo que cada cierto tiempo dicen eso para asustar a la gente, pero no sé si se llegará a consumar. Pero hay un grupo de cosas en las cuales podemos pensar que tenemos o podemos depositar nuestra confianza. Bueno, es que tengo 10.000 euros en el banco. En Argentina, hermano quizás sabe un poquito más, con el corralito, el que tenía 1 millón o 100 millones de pesos argentinos. ¿Cuánto tienes? Tanto. Vale, ve al banco, sácalo. Pues no puedes, no hay dinero. ¿En qué vas a depositar tu confianza realmente? Si confías en Jehová, vas a ser realmente como ese monte inconmovible. Seguimos en el Salmo 125. Y básicamente nos da una idea en el versículo 2 de cómo Dios está alrededor nuestro o una imagen, un símbolo de cómo el Señor está pendiente
de sus hijos, de su pueblo. Como Jerusalén, versículo 2, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. En el Salmo 46 dice algo parecido. ¿Lo recuerdan? Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, versículo 1, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando vamos a un amparo y de una fortaleza es que me rodea. ¿Cuánto mal puede sucedernos en un día? Todo el que tú te imagines. Y era una de las cosas que tristemente salía a colación en ese tiempo triste. Dice, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros acostándonos y despertándonos? Porque aparentemente se acostó normal esta persona y no despertó. ¿Cuánto mal podría pasar en el mundo? La gente normalmente se pregunta, ¿y por qué Dios permite tanto mal? La respuesta o una de las respuestas es, si Dios no interviniera metiendo su mano de forma directa, estaríamos ya destruidos hace tiempo. Amén. ¿Recuerdan cuando inició la guerra de Ucrania, cómo se puso de moda decir que en un lapso de una semana como mucho, ambos bandos tenían la capacidad de destruir toda la raza humana? Y que solo hacía falta para eso apretar un botón. Dicen en Estados Unidos que es el botón rojo. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Qué detiene la mano de los que tienen la potestad de tocar ese botón rojo? No hay otra explicación. O sea, el ser humano tiene esa capacidad, tristemente, de acabar uno con otro. Toda la raza humana. Y quizás yo creo que todos nos preguntamos cuando hay una situación de este tipo, de dolor, de dificultad, Señor, ¿por qué? Habitualmente se nos suele decir que la pregunta correcta es ¿para qué? Obviamente, si eres creyente, puedes tener esa confianza, esa seguridad, ese descanso. Si realmente tienes una relación apropiada con Dios, depositando en Él tus cargas y tus cuitas, como dice un himno antiguo. Una persona que no es creyente lo tiene más complicado, muchísimo más complicado. ¿Cómo le cuentas tú a una persona que no es creyente que puede depositar su confianza en Dios cuando ni siquiera ha tenido la oportunidad en este caso, o quizás sí la ha tenido, no ha tenido la opción él personalmente, o no ha dado ese paso de decir, voy a depositar en Él lo más importante que es mi vida? Y cuando le predicamos, le presentamos el Evangelio a la gente, rechaza el Evangelio, obviamente nos produce dolor en el corazón, pero no debemos desanimarnos al respecto de ello y orar constantemente por estas personas que han estado aquí, que vienen, que quizás tú le has hablado 1, 2, 3 veces, porque también ellos para nosotros son una carga que debemos dejar en las manos de Dios. Sus almas son una carga que debemos dejar en la mano de Dios diciéndole, Señor, ten misericordia de ellos para salvación. No solamente la gente que nos rodea, como vamos a invitar, si Dios lo permite, el domingo, sino nuestros propios familiares. Conozco muchos padres, madres que lloran por sus hijos que andan tristemente por ahí. Y que no pueden prácticamente vivir pensando en eso. Es una carga que lamentablemente no debes seguir llevando porque no puedes. Un hijo ya mayor de edad que entra y sale, que se mueve. Los padres que tienen hijos creyentes, oye, gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Pero tristemente los padres que sufren de tener que lidiar con hijos, ya sé, no se lo quiero, con hijos no creyentes, es otro motivo también para sufrir y tener esa carga. Es así. Pero ¿hasta dónde debes tú llevar una carga que quizás no puedes soportar más de la cuenta, intentando hacerlo en tus propias fuerzas? Y yo creo que
Al menos en este aspecto, estas situaciones me han enseñado y me han hecho reflexionar un poco de dónde estoy yo poniendo mi confianza. ¿Qué estoy haciendo yo con las cargas que debo obviamente sobrellevar día a día? ¿La estoy intentando llevar yo en mis fuerzas, diciendo yo puedo, como hombre que a veces vamos muy sobrados? ¿Qué tanto estoy dependiendo yo de Dios para llevar estas cargas que me corresponde llevar, entre comillas? ¿Estoy intentando hacerlo en mis propias fuerzas? El Señor quiere que llevemos con Él esas cargas, siguiéndole a Él. Si tú confías en Jehová, vas a tener la opción y el gran privilegio de que Él lleve esas cargas contigo, como hemos dicho en Mateo capítulo 11. ¿Hasta cuándo seguirás intentando llevar esas cargas? Espero que no mucho más. Espero que no mucho más. Intentar llevar cargas durante una carrera de tipo maratón, una carrera de fondo, no de velocidad, aparte va a ser un problema muy grande a largo plazo para ti. Te va a fatigar en tu vida cristiana. Si el Señor está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién? ¿Puedes llevar esa carga con Él? Sin Él no. Y es obvio que debemos seguir orando por las personas que no conocen a Cristo. Pero ¿hasta dónde puedes llegar tú? Cuando oramos, es curioso. Cuando oramos, ¿qué es lo que pedimos? ¿Que le convenza a quién? ¿El Espíritu Santo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y es otra forma en la cual debemos aprender también nosotros a descansar y confiar en Dios. Cuando oramos por nuestros seres queridos. En estos tiempos vamos a estar mucho tiempo con ellos, muy probablemente. Y quizás en algún momento vamos a sufrirlo en nuestro corazón si espiritualmente estamos pendientes de ellos. Pero recuerda esto, en oración yo lo voy a presentar al Señor como una carga para Él. Señor, mira, no quiero sufrir más de la cuenta por Él, pero lo presento delante de ti, para que tú toques su corazón también. Y oye, vamos a invitarle, que este domingo es una buena opción. Que no viene, pues lo invitamos para el otro. Y seguir orando y confiando en el Señor de que Él se va a seguir glorificando y que todo, como dice, es por Él, por medio de Él, para su honra y para su gloria. Amén. Padre, te damos gracias y te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestra falta de fe, porque muchas veces depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en cosas vanas, cosas que no tienen realmente peso ni valor en esta tierra. Mira, Padre, que tenemos un corazón habitualmente inclinado hacia la idolatría y hacia poner nuestra confianza en cualquier cosa menos en ti. Ayúdanos. Te pedimos que nosotros, los creyentes, Padre, podamos ser ejemplo a todos los que nos rodean en las situaciones adversas que vengan a nuestras vidas para testimonio a ellos. Padre, que puedan ver tu gracia reflejada en nuestras vidas en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, también en medio de las bendiciones, Señor. Que podamos saber sobrellevar las bendiciones que tú nos das y que podamos también presentarlas, Padre Celestial, a otros, reconociendo que solo proceden de ti, que tú eres el que nos das la fuerza para todas estas cosas. Te damos gracias, Padre, y te pedimos también por cada uno de los que escuchan también tu palabra y no te conocen todavía. Algunos de ellos nuestros familiares, algunos de ellos cercanos, muy cercanos a nosotros. Padre, es una carga que muchas veces queremos llevar en nuestra fuerza de una manera u otra, intentando presionar, intentando atacar, pero ayúdanos, Señor, para que también esta carga, al igual que el resto de cargas que nos agobian constantemente, aprendamos a depositarlas en ti. Padre, ayúdanos a hacer, en este caso, a seguir el ejemplo de Ezequías, que contra todo pronóstico puso también su confianza en ti. Y tú le libraste y obraste milagrosamente en su vida. Padre, ayúdanos para que
en todo tiempo y en todo momento. Busquemos glorificarte a ti con nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos y por las situaciones que permites en nuestras vidas. Padre, encomendamos en tus manos cada uno de los corazones que han de escuchar tu palabra el próximo domingo. Que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre, te pedimos que les traigas también, que puedan venir y que puedan escuchar y estar aquí también, Padre Celestial. Porque Satanás está intentando estorbar de una manera u otra. Pero te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.